Vamos a comenzar una nueva unidad y para ello tenemos que irnos atrás en el tiempo. Ya hemos visto cómo pasamos de la prehistoria a la historia y cómo surgen las primeras civilizaciones. Desde Mesopotamia, donde encontramos a Sumer, Akkad, Asiria, Babilonia, hasta Egipto y Grecia. Pero ¿qué estaba ocurriendo mientras tanto en la península ibérica, en nuestro territorio? Vamos a viajar hasta el Mediterráneo occidental brevemente para hablar de los llamados pueblos prerromanos, los pueblos que vivían en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Para ello, primero tenemos que enlazar esta historia con la que ya sabemos. Hemos hablado recientemente de Grecia y del momento en que los griegos habían crecido tanto que no tenían tierras de cultivo suficientes. Así que aprovecharon que eran expertos navegantes para buscar otras zonas de cultivo y fundaron colonias, ciudades que comerciaron con otros pueblos menos desarrollados. Una de estas zonas colonizadas fue la península ibérica, así que comenzaremos por ahí, para luego adentrarnos en el territorio y hablar de tres zonas concretas: la legendaria Tartesos, los pueblos celtas y celtíberos y los pueblos íberos. Pero ¿dónde situamos en el tiempo a la península ibérica en este momento? Ya sabemos que para estudiar la historia hay que datarla, proporcionarle una fecha que nos permita dividirla en etapas y analizarla mejor. Pues aunque la escritura haya aparecido en el Mediterráneo oriental hace siglos, la península ibérica aún no ha entrado en la historia. Sigue en un periodo de transición que llamamos protohistoria. No han llegado aún a la historia, pero no podemos catalogarlos ya de prehistóricos. Están en plena edad de los metales, pero tienen contactos con civilizaciones históricas que están mucho más avanzadas. Ese limbo, ese momento de transición entre prehistoria e historia, es lo que llamamos protohistoria. ¿Y cómo conocemos qué ocurría si la mayor parte de pueblos peninsulares aún no conocían la escritura? Pues principalmente por lo que nos dejaron escrito los griegos y más tarde los romanos, que estuvieron en contacto con los pueblos peninsulares y los estudiaron a fondo. Es complicado de analizar porque estos griegos y romanos mezclaban en muchas ocasiones hechos históricos reales con leyendas y relatos mitológicos, pero nos permiten hacernos una idea bastante aproximada de cómo eran estos pueblos. Estamos en el primer milenio antes de Cristo, hacia el año 1000 antes de Cristo, y vemos cómo en la península ibérica existen pueblos indoeuropeos. Estos pueblos se llaman así porque sus raíces aparecen en un territorio muy extenso, desde la India hasta las grandes llanuras del centro de Europa, que es desde donde entraron en la península ibérica. Cruzaron los Pirineos y ocuparon los territorios del norte, centro y oeste peninsular. Llegarán algo después pueblos que llamamos de forma general celtas, y que aparecerán incluso en las islas británicas. La influencia de estos pueblos indoeuropeos sobre la población que ya existía en estas zonas de la península ibérica dará a la zona que conocemos como celta y celtíbera. Más adelante haremos distinción sobre una y otra. Hemos hablado de las zonas norte, centro y oeste, pero ¿quién habitaba la zona este, la costa del Mediterráneo? Pues en esta zona encontramos a los pueblos íberos, unos pueblos que vivirán de forma diferente a los anteriores, debido sobre todo a que será en su zona donde encontremos las colonizaciones de pueblos llegados desde el otro extremo del Mediterráneo. A la costa del Levante, la costa del Mediterráneo, llegarán los griegos, como ya sabemos, pero no solo ellos, sino también otro pueblo un poco más lejano, los fenicios, que llegarán un poco antes a la zona andaluza. Más tarde, cuando los fenicios entren en crisis en su zona de origen, será otro pueblo, los cartagineses, los que ocupen estas costas. Esto lo iremos viendo poco a poco y en los próximos días iremos descubriendo cómo vivían estos pueblos y avanzaremos en su historia hasta la llegada de los romanos.